Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Estancada se mantiene la agenda en el Congreso Nacional por las constantes confrontaciones entre las fuerzas políticas representadas en el pleno del hemiciclo legislativo, que no logra unificar la Junta Directiva para la aprobación de importantes leyes, lo que deja al descubierto la falta de gobernabilidad en el poder legislativo, consideran analistas políticos, quienes señalan que de continuar la situación, Honduras vería el atraso de proyectos cuya finalidad es de beneficio para todo el país. Expertos manifiestan que desde la instalación de este Congreso Nacional, la violencia verbal, física, psicológica, la intolerancia e imposiciones se ha repetido durante la gestión de Luis Redondo, titular del Congreso Nacional, que es cuestionado por sus compañeros de Cámara, quienes aseveran que Redondo está tratando mal a los diputados de la oposición, incluso a los de Libre. Los está tratando como animales a los diputados, dijo el legislador Marco Eliud Girón. Lo anterior queda demostrado con la ruptura de la alianza entre Libertad y Refundación y el PSH, lo que ha obligado a Libre a encontrar aliados, pero ello no le ha sido del todo fácil y pone a prueba a las autoridades del Poder Legislativo, quienes buscan seguir impulsando la agenda de la refundación, pero la misma se mantiene detenida parcialmente, afirman expertos. Algunos sectores expresan que la importancia del momento es que la Junta Directiva logre acabar con las diferencias entre las bancadas para dar la continuidad a la Ley de Justicia Tributaria, reformas al Código Penal, ratificación de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina y próximamente la elección del fiscal general y adjunto. Si bien los puntos de vista en el Congreso Nacional son muchos, los expertos consideran que esta problemática puede finalizar si los diputados dejan a un lado los intereses partidarios y se enfocan por legislar por el bien de las mayorías, algo que se ve utópico según politólogos del país. En este Congreso no hay agenda legislativa, prevalece la anarquía, no hay consensos entre las 6 bancadas, esto dentro del hemiciclo, y cuando uno quiere entrar hay hombres que nos registran todo, quieren manosear a las mujeres, pero esto no sucede con los afines a Libre, afirma la diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez. Entre tanto, la bancada oficialista responde cuestionando las posturas de sus contrapartes, a quienes acusan de proteger los intereses de grupos interesados de desestabilizar a la actual administración del Poder Popular, con el fin de hacer fracasar al gobierno. Sin embargo, Libre advierte que no dejará que el proyecto de la refundación se detenga, y eso pasa por conseguir que el legislativo logre tener consensos, y reiteran su apoyo al diputado Luis Redondo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Eddie, mándame la dirección, por favor. Vamos a abordar lo que es el Congreso Nacional y su agenda legislativa. ¿Por qué no hay consensos? Tengo 3 distinguidas parlamentarias para que hablen hoy sobre este tema, 3 damas que forman parte de este Congreso Nacional de la República. La diputada por Libertad y Refundación, Departamento de Cortés, la abogada Silvia Ayala. Abogada, buenos días. Buenos días, licenciado. Siempre un gusto estar aquí en su prestigioso foro. Muchas gracias. La doctora de profesión Johanna Bermúdez, diputada propietaria por el Partido Nacional de Honduras, aquí en el departamento Francisco Morazán. Doctora Bermúdez. Bueno, pueblo hondureño, buenos días. Siempre agradecida con Dios por darnos la oportunidad de poder entrar a sus casas. Mi querida compañera Silvia Ayala y desde luego licenciado Raúl Valladares. Pueblo hondureño, aquí estamos para construir, para unificarnos y sobre todo generar esperanza al pueblo hondureño. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña la abogada de profesión, diputada por el Partido Salvador de Honduras, Departamento de Cortés, la abogada Fátima Mena. Abogada, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a mis compañeras de Cámara Legislativa, la compañera Silvia, la compañera Johanna y sobre todo un saludo esta mañana al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuál es el mayor motivo que impide que hayan consensos en el Congreso Nacional, abogada Silvia? Pues los intereses políticos. Es conocido que de hecho, de por sí, cada una de las bancadas representa
un planteamiento político doctrinario de sus respectivos partidos. Pero además de eso debemos sumar el hecho de que dentro de las bancadas también hay intereses de diferentes sectores del país, y esto hace que a la hora de buscar los consensos, de buscar los acuerdos que son necesarios, este es un Congreso en el que no se puede tomar la decisión más pequeña o menos relevante en cuanto a producción legislativa, porque necesitamos el acuerdo de al menos dos fuerzas políticas. Esto porque el pueblo hondureño no le dio ni siquiera la mayoría simple a ninguno de los partidos políticos que estamos representados en el Congreso Nacional. Eso requiere de una dosis muy fuerte de tolerancia, de respeto a las diversas formas de pensamiento, pero también requiere de un compromiso con el país. Si no tenemos un compromiso con el país, no vamos a buscar esos puntos de acuerdo que se ha demostrado en diferentes temas que pueden encontrarse, que existen, porque el país anarquizado, el país conflictuado, yo creo que no le hace bien a ningún sector, ni al sector político, ni al sector empresarial, ni a nosotros y nosotras. A las mujeres también nos toca una parte bastante mala de por sí en estas situaciones de conflicto. Entonces no nos conviene un país así. Sin embargo, se busca el más mínimo pretexto, se busca la situación más normal que se podría debatir, que se podría hablar, para buscar generar una situación de ingobernabilidad, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Esto pues se ve reflejado en las tomas, algunas de las que ustedes compartieron en la introducción del programa, pero además de eso hay situaciones todavía más penosas dentro del hemiciclo legislativo, que en realidad a quienes tenemos una cantidad muy fuerte de trabajo que estamos realizando, nos apena que mientras nosotros hay días que estamos 10, 12 horas en el Congreso Nacional sacando toda esa carga de trabajo que hay, todo eso no pueda ser llevado a debate en el Pleno, precisamente porque hay condicionamiento, porque en algunos casos hay chantajes también de algunos sectores dentro del Congreso que exigen a cambio de acompañar alguna iniciativa, algún tipo de situación. Y no estoy hablando, lo dejo muy claro, de requerimientos económicos, porque afortunadamente eso es uno de los logros más importantes que tiene el actual presidente del Congreso Nacional, el compañero Luis Redondo, y es haber erradicado por completo el pago a cambio del voto, el pago por cobertura de medios, el pago a cambio de determinada prebenda. Entonces es una situación que la han reconocido las diferentes bancadas, y me parece que también debemos resaltar lo positivo, y esto es algo que cambia por completo lo que había sido la práctica política en el Congreso Nacional de la República, y siempre lo resalto yo porque me parece que el pueblo hondureño debe saber que cuando dicen no se logran poner de acuerdo es porque antes era fácil. Antes se les entregaban fuertes sumas de dinero a algunos diputados o diputadas a cambio de su voto, según lo han denunciado otros diputados y según lo denunciaron inclusive en el Ministerio Público en determinado momento. Ahora hemos erradicado esa mala práctica, y por eso es que los consensos requieren más tiempo, porque ahora hay que hablar en base a las propuestas, en base a qué es puntualmente lo que no estoy de acuerdo, porque solo se dice yo no estoy de acuerdo en ese tema, pero uno trata de sentarse y preguntarle, bueno, pero de esta propuesta de proyecto de decreto, ¿en qué parte concretamente no está de acuerdo usted? ¿Cuál es su propuesta de redacción para que pudiéramos mejorar? ¿O se incluye en el momento que estamos en tercer y último debate por parte de las comisiones de dictamen algunas sugerencias que se hacen en la discusión en el Pleno, se aceptan las sugerencias y aún así terminan votando en contra del proyecto? Entonces esta es parte de la situación que se vive en el Congreso Nacional. Hay que saber que los congresos, las asambleas legislativas siempre son polarizadas, solo que en nuestro caso pues en algún momento se nos señalaba por parte de la CID en su visita in loco que realizó Honduras, la baja calidad de los debates en el Pleno, pero eso no es una situación que se le pueda achacar a la Junta Directiva. O sea, la baja calidad de los debates es responsabilidad de cada uno y cada una de los 128 diputados y diputadas.
Sí, diputada Fátima Mena, y para usted, ¿cuál es el mayor motivo que ha impedido, que impide que haya consensos en el Congreso Nacional de la República? Fátima. Perdón. Bueno, yo creo que son dos cosas. Uno, obviamente hay una diversidad en el Congreso Nacional, son 6 fuerzas políticas representadas en este caso en el Congreso. La bancada mayoritaria, Libertad y Refundación, que solo cuenta con 50 votos. La bancada, le sigue el Partido Nacional, que tiene 44 votos. Luego está la bancada del Partido Liberal, que tiene 22 votos, el PSH 10 votos, uno del PAC y uno de la Democracia Cristiana. Esa es la representación política dentro del Congreso Nacional, a donde ninguna de las 6 puede lograr una mayoría. O sea, se requiere de la capacidad de poder construir acuerdos y consensos, y obviamente eso pasa por un talento especial que debe de tener para poder lograr unir y poder construir una agenda legislativa. El segundo tema, yo creo que la forma en que en Honduras se ha dirigido el Congreso Nacional de forma tradicional tampoco abona. Y eso se ve reflejado en el enfoque o el planteamiento que tiene la ley orgánica del Congreso Nacional. Es una ley orgánica completamente presidencialista, concentra todas sus atribuciones en la figura del presidente y la figura del secretario, y le da muy poca capacidad al resto de los miembros directivos, muy poca capacidad a las jefaturas de bancada y muy poca capacidad y más que también a las comisiones, porque estas comisiones pueden ser comisiones controladas. Pero lo que sucede es que como hay el planteamiento concentra el poder a través de la figura del presidente, del secretario, entonces no hay que democratizar el Congreso Nacional, porque la máxima autoridad del Congreso no es el presidente, es el Pleno, somos los 128. Y ahí pues yo quiero rescatar las palabras de la compañera Silvia. Ahí tenemos la responsabilidad, todos y todas, de poder construir acuerdos y consensos políticos. Pero hoy esa responsabilidad de una u otra manera recae bastante en la figura del presidente. Entonces, yo siento que también se han cometido algunos errores al momento del trato y el respeto que nos tenemos. Nosotros como bancada Partido Salvador de Honduras hemos reiterado en diferentes ocasiones que nos hemos sentido atropellados. Tuvimos la situación del despido del personal de la bancada, tuvimos la situación que nos removieron de las comisiones, hemos tenido ocasiones a donde no se ha respetado nuestra representación para poder abordar temas torales. Entonces yo creo que, por ejemplo, si se va a tocar un tema que es delicado, un tema a donde queremos construir acuerdos y consensos, buscar representaciones que las bancadas podamos acreditar como la persona experta y no al revés, que la persona que el presidente designa. Yo creo que esas son cosas elementales que en el pasado las cuestionamos y que hoy pues estamos llamados realmente a poder hacer esas transformaciones para poder construir primero hay que democratizar el Congreso. Hablamos de la defensa de la democracia, pero realmente el Congreso Nacional heredó una ley orgánica. Yo recuerdo la historia de esa ley orgánica, Raúl, en la hemorragia legislativa del año 2013, antes de que pues en el país se rompe el sistema bipartidista y surgen nuevas fuerzas importantes, como en aquel momento yo representaba el PAC, llega Libertad y Refundación. El reglamento del Congreso Nacional lo cambian
y lo convierten en ley orgánica y enfocan y concentran mucho más poder en el presidente, el secretario, limitan las posibilidades de trabajo dentro de las comisiones, y esa ley pues es una herencia de cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso y pasó a su primer mandato, y lo hemos cuestionado fuertemente. Yo definitivamente creo que ese es uno de los problemas que hoy enfrentamos, porque queramos o no, es una ley presidencialista que se presta justamente a un ejercicio no democrático dentro del Congreso, que obstaculiza las posibilidades de diálogos y consenso. Sí, gracias, diputada Mena. Diputada Johanna Bermúdez, ¿su visión de esto cuál es? No les importa el país. Creo que en este momento... ¿A quién no le importa el país? A todos los que estamos ahí, le voy a decir, creo que en este momento, desafortunadamente, las agendas personales, las agendas partidarias, las agendas de grupo, es lo que no nos ha visto la necesidad que realmente existe en el país. Yo le voy a decir una cosa al licenciado Raúl y Polo Hondureño. Realmente es lamentable que pasemos en el Congreso Nacional 12, 13, 14, 16 horas para que al final de la noche, de la madrugada, nos digan que no va a haber sesión porque no hubo consenso. O que pasemos, por ejemplo, 12, 14, 16 horas discutiendo el Día del Pescador. O que pasemos, por ejemplo, 4, 5, 6, 7 horas discutiendo un proyecto que no ha pasado todavía por las comisiones respectivas. Entonces creo que al final tenemos que entender lo siguiente, licenciado Raúl. Número uno, tenemos que quitarnos todas nuestras camisas políticas. Tenemos ideas e ideologías diferentes, pero estoy segura que si usted entrevista, todos los partidos políticos le van a decir, ¿qué quieren? ¿Por qué forman un partido político? Queremos generar bienestar para Honduras. Esto es nuestro punto de encuentro. Todos los partidos políticos están interesados, yo voy a decir entre comillas, generar bienestar y prosperidad para Honduras. La forma en cómo van a llevar a cabo ese desarrollo del país, entonces depende de su idea y su ideología. ¿Qué poder o qué actitud o qué compromiso debe tener quienes lideran en forma ilegal la Junta Electoral del Congreso Nacional? Deben de tener esa capacidad de liderar. Hasta ahorita no tenemos liderazgo. Al no haber liderazgo, entonces, nadie escucha, nadie logra consensuar, todo llegamos a imponer. Mientras sigamos todavía con la camisa de nuestros partidos políticos puestos y sigamos con nuestro resentimiento, nuestro malestar, nuestro sentimiento sobre las ideas, la necesidad del pueblo hondureño, realmente va a ser lamentable. Miren, licenciado Raúl, he escrito algunas cosas que dijo nuestra compañera, ambas compañeras. La abogada Fátima decía, mientras los diputados estamos aquí trabajando 12 horas para luego ver cómo resolver, ella no tiene que estar trabajando 12 horas. Somos 128 diputados, así que si queremos realmente esos consensos y el trabajo de equipo, debe haber esa distribución equitativa de los trabajos, y como bien recalcó la licenciada Fátima, debe ser las bancadas las que contribuyan a delegar a la comisión nombrada X qué diputado debe participar y no al revés. Ese es uno. Luego también mencionaba la licenciada Fátima que algo sumamente importante. Desafortunadamente, las autoridades del Congreso Nacional es una autoridad muy vertical, diría yo. El hecho de que la figura del presidente del Congreso Nacional concentre tanto poder y tenga en su mano la potestad de decir qué o cuál se tenga que hacer o se tenga que agendar, privan o priorizan los intereses del país. Miren, y eso solamente refleja, licenciado Raúl, lo que en Honduras estamos viviendo. Fíjense que tenemos un sistema de salud en un estado de emergencia. ¿Qué significa eso? Que pueden tener la potestad de comprar, contratar, construir, hacer todo sin controles específicos. Sin embargo, la crisis que vivimos en salud es terrible. Mientras nosotros estamos 12, 14, 16 horas hablando de cómo vamos a celebrar el Día del Pescador, la gente se sigue muriendo de medicamentos, se sigue muriendo porque no hay medicamentos. Entonces sí creo yo que es sumamente importante que tenemos entre todos, primero, quitarnos la camisa de nuestros partidos políticos. ¿Quién propuso la camisa de Honduras? No recuerdo quién, ¿verdad? Pero sí hay un Día del Pescado. 12 horas en eso.
Sí, no había agenda, no habían consensos, 12. No había plática, no había forma de cómo consensuar. Entonces, una estrategia que utilizan, y no solamente ahorita, la han utilizado siempre, es buscar temas, dicen ahí los mismos diputados con mucho más experiencia, temas churros, para que todos están distraídos, ¿verdad? Distraídos, hablando un montón de cosas que no contribuyen ni tampoco madura los argumentos para construir realmente esa agenda de país. Entonces nos pasamos distrayendo en temas vacíos. Creo que estamos todavía, o tenemos más bien ahorita una gran oportunidad en nuestras manos. Hay temas torales, temas importantes. Vea, por ejemplo, el tema de despenalizar la libertad de expresión. Vea usted, la entregaron a la bancada del Partido Nacional como media hora antes de que se discutiera la iniciativa de ley. Por eso fue que ese día se suspendió la discusión, porque cuando ya la bancada empieza a revisar el contenido de esa iniciativa de ley, se suspende. Pero al final es que quiero concluir nosotros. Uno, no tenemos liderazgo en el Congreso Nacional, no hay liderazgo, este es uno. Número dos, no hemos podido identificar el bien común, o sea, no hemos podido sentarnos sobre un punto central donde todos podamos converger, donde nuestras diferencias políticas estén ahí, pero debe haber algo que realmente nos una, y ese interés debe ser el desarrollo, la prosperidad, el bienestar, la generación de empleo, la salud, la educación, la seguridad, la no migración, la no muerte de las mujeres. Esos son los temas que nos deben realmente contribuir. Y algo sumamente importante, usted diría, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos, por ejemplo, generar seguridad jurídica para que en este país haya trabajo. Entonces, desde el Congreso Nacional tenemos que ser un ente que, a pesar de la ilegalidad, construir ese espacio de confianza, certidumbre y credibilidad para que el país podamos generar más paz y más consensos. ¿Debe ceder libre en algunos temas, diputada Ayala, para lograr esos consensos? Primero voy a hacer una aclaración importante. Cuando yo hablaba de pasar 12, 14 horas en el Congreso Nacional, es porque algunos días iniciamos atendiendo en las diferentes placitas donde hay compañeros de medios a las 6 de la mañana. Luego nos trasladamos 7:30 al Congreso Nacional y desde ese momento estamos en trabajo de comisiones. Decía la doctora Johanna que sería importante delegar y compartir. Mire, doctora, en todas esas comisiones en las que yo estoy, no solo en las que presido, en las que soy miembro únicamente, en esas comisiones se convoca a todos los miembros y ha habido comisiones en las que solamente quedo yo, no llegan los demás miembros de las diferentes bancadas. Falta y también, no se trata de falta de liderazgo, se trata de falta de compromiso, porque yo no necesito que nadie me convoque para cumplir con mis obligaciones, sobre todo si el pueblo hondureño me está pagando un salario. O sea, ahí no se trata de liderazgo, se trata de responsabilidad. Por ejemplo, hay algunas comisiones donde no asisten los miembros que la conforman. Por el caso, una comisión de un tema de San Pedro Sula, la convoqué aquí en Tegucigalpa, licenciado Raúl, solo llegaron 2 compañeras. Y la convoco ahí en San Pedro y llegaron 4. Cuando la convoqué acá dijeron que estaban allá y cuando la convoqué allá dijeron que estaban acá, pero al final no llegan. Y así ha pasado en diferentes temas. Luego otras comisiones en las que he sido miembro, yo sí asisto puntualmente a cualquier comisión en la que se me integre, no necesariamente presidiéndola, sino que siendo miembro se puede aportar también. Y hasta ahora la única comisión en la que yo he visto que ha habido una asistencia bastante fuerte y puntual de los y las integrantes es la comisión especial que dictamina la ley de justicia tributaria. Sin embargo, hay otros temas que se han planteado. Fíjese que algo muy importante que hablábamos de la ley orgánica del Congreso, nadie siendo gobierno propone reformas a la ley orgánica del Congreso porque cuando están utilizándola les parece de lo mejor que sea así de vertical. Yo ya propuse la primera reforma, licenciado Raúl, y recuerda usted que lo hablamos aquí en este foro y ya está presentada la propuesta de reforma a la ley orgánica para que no les paguen salario ni viáticos a los diputados y a las diputadas que no asisten a sesiones y que no realizan trabajo de comisiones. Porque también hay otro factor que voy a aprovechar para aclarar. El trabajo de un diputado o de una diputada no es solamente ir a las sesiones, o sea, hay una gran cantidad de comisiones legislativas donde se hace el trabajo previo para la aprobación de una ley, se dictamina un proyecto de decreto, o comisiones que cumplen con otra de las atribuciones que la Constitución de la República nos confiere, que es la facultad para nombrar comisiones especiales
para asuntos de interés nacional. Entonces, este otro trabajo no se recoge, por ejemplo, en los monitoreos que algunas organizaciones realizan y limitan su calificación de productividad legislativa a cuántos proyectos de decreto presentó alguien. Aunque el proyecto no tenga relevancia, aunque el proyecto no tenga, o sea, que no tenga una relación directa con la situación que en ese momento se está atravesando en el país. Pero es un derecho constitucional que tienen los diputados y diputadas. Pero también yo escuché cuando estábamos debatiendo y se aprobó el día del técnico anestesista y el día del técnico instrumentista, que la doctora Johanna intervino muy satisfecha, felicitando al compañero que propuso la creación de esos días y expresó unas palabras bastante elocuentes en favor de estos dos importantes sectores. Entonces no creo que habría que referirse en otro tipo de términos a los pescadores, porque a la hora de dar el voto de los pescadores, el voto de los zapateros, el voto de las personas que trabajan en la construcción, todos los votos son bienvenidos. Entonces cuando estamos ahí, debemos de tratar con el mismo respeto y con la misma condición a todos los sectores. Hay sectores que llegan a presentar esas solicitudes, que dicen que quisieran que su aporte al país sea destacado con un día. Eso no le genera ni un centavo de recursos al pueblo hondureño. Pero bueno, más allá de eso, yo coincido plenamente en que los temas fundamentales del país muchas veces se detienen porque, violentando lo que dice la Constitución de la República, se paran y rompen el quórum, o se levantan y dicen, si no hacen tal cambio, entonces no voto. O sea, ¿cuándo ha visto usted que ese sea el procedimiento en un Congreso? O sea, por lo menos el correcto. O sea, si yo no estoy de acuerdo con algo, yo lo planteo. ¿Y qué es lo que dicen los que les encanta hablar de democracia? Que las minorías se someten a las mayorías. Entonces, ¿qué sucede? Si yo vengo y tengo una propuesta para redactar mejor o para cambiar inclusive el contenido de un artículo contenido en un dictamen, lo puedo hacer desde la comisión de dictamen. Si no estaba en la comisión de dictamen, al momento de la discusión en el Pleno puedo presentar sugerencias, la comisión puede aceptarlas o no. Si la comisión no las acepta, entonces la propongo como moción. Y si las propongo como moción, la va a votar la máxima autoridad del Congreso, como lo decía la compañera Fátima Mena, que es el Pleno. Si el Pleno decide que eso no pasa, entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Bueno, la presenté, pero la mayoría a la cual me debo someter en democracia determinó que no pasa. Pero ese procedimiento de decir, no, si no ponen lo que yo dije, entonces no voto y me levanto. O situaciones en las que yo he escuchado argumentos de yo estaba de acuerdo en el 95% del contenido del decreto, pero como no me le cambiaron ese 5%, entonces voto en contra, o me levanto y no llego a sesión. Ese tipo de situaciones en realidad no abonan, y aquí si hay una cosa en la que las tres podemos coincidir es que todas podemos contribuir a que se mejore esta situación. ¿Y cómo lo podemos contribuir? Para empezar, asumiendo nuestra responsabilidad sin que nos ande llamando, nos ande diciendo, mire, usted está en esta comisión, vaya a la comisión, o aunque a usted no le caiga bien la persona que la presida, pero asista a realizar el trabajo. O sea, aquí en el Congreso no estamos para hacernos mejor amigo de nadie, estamos para trabajar en favor del pueblo hondureño y para respetarnos. O sea, respetar los diferentes puntos de vista nos daría la posibilidad de poder avanzar enormemente. Yo puedo no coincidir con muchas situaciones con Fátima Mena, pero nunca se me ocurriría faltarle al respeto o hacer alusiones personales a ella. O sea, no lo haría, ni tampoco lo voy a hacer con la doctora Johanna Bermúdez. O sea, es una situación en la que podemos empezar por dar por lo que nos toca a nosotras. O sea, los cambios empiezan a ser individualmente. Entonces asistimos, y ahí sí es importante reconocer a los diputados, a las diputadas que puntualmente estamos ahí a la hora que se convoque, independientemente de que empiece o no por las circunstancias. Que si debe ceder Libertad y Refundación, mire, licenciado Raúl, Libertad y Refundación empezó cediendo en el Congreso,
no tenemos la presidencia del Congreso, tenemos una directiva multipartidaria, porque en esa directiva del Congreso Nacional hay dos compañeras y un compañero del Partido Salvador de Honduras, hay compañeras y compañeros del Partido Liberal de Honduras, hay un compañero de la Democracia Cristiana, o sea, hay varias bancadas representadas en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Es una junta directiva, con representatividad de diferentes bancadas. Y también se ha cedido en una gran cantidad de situaciones y usted lo vio en la Corte, como no había ofrecimientos de millones de lempiras, como no había otro tipo de ofertas ni de las formas en las que anteriormente se lograban las votaciones, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Sentarnos hasta lograr los acuerdos políticos, los consensos que nos permitieron avanzar. Que no quedó como cada uno de nosotros queríamos, si yo la hubiera querido todavía mejor de lo que quedó, pero avanzamos con lo que hay, y lo que hay es un Congreso Nacional con diferentes fuerzas políticas, y aún dentro de esas fuerzas políticas puedo percibir yo también que hay algún tipo de discrepancia, porque digamos hay alguna bancada que dice, no, pero es que a este diputado no representa mi bancada. Entonces, es una situación en la que se dificulta la situación, porque las decisiones que se toman en el Congreso al final son decisiones de un poder del Estado en la que somos responsables tanto por haber votado a favor, por haber votado en contra o por habernos abstenido. Pero mire usted, fíjese, yo me he dedicado, como me siento en la primera fila, a llevar un registro, y por eso presenté también ese proyecto de reforma en la ley orgánica, a llevar un registro de las votaciones. A veces el sistema electrónico de cómputo registra que 20 diputados, que 30 diputados estando presentes en la sesión no votan. Entonces, o sea, el incumplimiento a la Constitución de la República, el irrespeto también a la ley orgánica del Congreso Nacional se da frecuentemente. Entonces, es una situación en la que para mejorarlo y para poder buscar esos consensos necesitamos que todos y todas nos sometamos a ello. Diputada Fátima Mena, voy con Fátima. Fátima, ¿qué falta ahí para esos consensos? Ya también hay diferencias entre el resto de compañeros del señor Redondo, que preside el Congreso, del mismo Partido Salvador de Honduras. ¿Qué ha pasado? Bueno, claramente pues hay un problema, ¿verdad?, interno dentro del Partido Salvador de Honduras, donde pues entendemos que el presidente Redondo es el presidente del Congreso Nacional. Fue la persona que el ingeniero Salvador Narrala, en el marco del acuerdo, porque ahí sí no comparto con la compañera Silvia, no fue que Libertad y Refundación cedió una posición al PSH, por lo menos. Probablemente sí creo que en la mesa de negociación tomaron en cuenta la necesidad de incorporar, lo cual siempre estuvimos de acuerdo, a compañeros del Partido Liberal, al compañero de la Democracia Cristiana, pero Libre llega al gobierno precisamente en el marco de un pacto político entre Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, a donde en el marco de ese acuerdo se había consensuado precisamente que el PSH pues asumiría la presidencia del Congreso Nacional. Nuestra sorpresa es cuando pues está en riesgo, evidentemente por una división que hay en Libertad y Refundación, pero los y las diputadas del PSH defendimos el acuerdo, acompañamos y reconocemos pues que tanto la compañera Silvia y yo pues hoy formamos parte de la Junta Directiva precisamente por ese posicionamiento y la defensa de ese acuerdo. Sin embargo, dentro del Partido Salvador de Honduras, la bancada no está representada a través del presidente Redondo, porque él, como en reiteradas ocasiones nos ha dicho, pues se ha dedicado a ser presidente del Congreso. Y la bancada del Partido Salvador de Honduras tiene su propio liderazgo interno. Hemos tenido la oportunidad de tener espacios de diálogo con el presidente. Sin embargo, podemos estar de acuerdo que en muchas cosas no estamos de acuerdo. Y hemos sentido pues que en algunas de estas ocasiones, cuando el Partido Salvador de Honduras asume
una posición diversa a la de Libertad y Refundación, pues claramente hemos tenido una serie de represalias. Y creo que ahí realmente un poco falta de respeto en medio de la democracia, pues como bien señalaban las compañeras, cuando no estamos de acuerdo, pues votamos en contra o hacemos nuestro planteamiento político. Nadie está obligado a votar de una o de otra forma. Creo que ni siquiera conforme a las líneas de bancada, porque para eso existen objeciones de conciencia. Pero lo que sí tenemos dentro del Partido Salvador de Honduras es que hemos tratado de construir alrededor de los temas que para el Partido Salvador de Honduras son importantes. Y sobre eso, pues yo me siento sumamente orgullosa de decir que hemos tenido planteamientos claros como fuerza política en función de la defensa de la democracia en el país, en la defensa del Estado de Derecho y en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Por ejemplo, hoy estamos acompañando, lo venimos esperando básicamente desde hace 2 semanas, la derogación, por ejemplo, de que en realidad es una reforma parcial al decreto 93/2021, que es uno de los pactos de impunidad más grandes heredados por el gobierno pasado. Recuerdo que este fue un pacto de impunidad que se aprobó en medio de un feriado morazánico, un viernes, cuando había un partido de fútbol. Y para fines anticorrupción, lo más importante, lo más urgente es justamente proceder a la reforma del delito en el Código Penal que tiene que ver con lavado de activos y a la ley de lavado de activos. Y bueno, hemos trabajado de la mano, hemos construido acuerdos y consensos alrededor de este tema, demostrando una vez más que el Partido Salvador de Honduras está en una posición de oposición, porque somos un partido de oposición, no somos gobierno, pero una oposición constructiva. Entendemos que hay que desmontar una estructura criminal, pero también tenemos claro que, como todo en la vida, no todo es bueno, no todo es malo. Tendremos que razonar nuestro voto en temas puntuales y asegurarnos que el país avance, pero sobre todo la defensa de los valores democráticos, empujar la agenda anticorrupción en el país es de los temas prioritarios para el Partido Salvador de Honduras. No va ella. No es mi tiempo. No, con ella empezamos, espérenme. ¿Usted qué quería meterse? No, ella empezó, después... No, ella finaliza. No, ella empieza, la doctora, después sigue Fátima y después seguía yo. Está bien, pero dígame algo, ¿qué la motiva? ¿Qué le quería interrumpir a ella? Es que yo realmente me siento muy contenta de estar con las dos compañeras, porque al final creo que podemos construir y eso es importante. A mí no me gusta mucho hablar de mí porque creo que no estamos en esos espacios para hablar de uno, estamos ahí para tratar de contribuir a solucionar los problemas de la gente, por eso la gente nos escoge y por eso la gente confía en nosotros. Sin embargo, voy a hacer alusión a algunas cosas que dijo la compañera Silvia Ayala. En mi caso, inicialmente formaba parte de 4 comisiones, igual como parte de las represalias, por ser una de las que más participa, diría yo, me sacaron de las comisiones. Y Silvia puede dar fe de esa, porque de hecho forma parte de la Comisión de la Mujer todavía. Soy de las diputadas que más llega, y no solamente llego, sino que también participo igual en todas las iniciativas de ley que presentan en el Congreso Nacional. Y para mí eso es sumamente importante, porque si usted le va a quitar tiempo a su familia, a su salud, a su libertad, y usted decide dedicarle su talento, su espacio, su compromiso a Honduras, tiene que darse cuenta que es un compromiso. Yo en las comisiones en que me llaman, yo procuro estar al 100, no al medio, al 100, porque cuando ya me toque irme de vacaciones, yo me voy de vacaciones para estar libre de, pero mientras esté en mis compromisos laborales, donde yo esté, siempre trato de dar la mía más, porque la gente confía en nosotros.
Desafortunadamente, insisto, falta liderazgo en el Congreso Nacional, porque Silvia decía algo sumamente importante, es las minorías se tienen que plegar a la mayoría, totalmente de acuerdo, pero para que las minorías se pleguen a las mayorías debe haber argumentos y capacidad de persuadir y tener fuerte ese objetivo común, que hasta hoy no lo hemos logrado. Las viejas prácticas de antes, por ejemplo, entregar la agenda media hora antes, no discutir las iniciativas de ley, o tener un acuerdo inicialmente y luego cuando llegan al pleno hacen otros acuerdos, o traen distractores, como por ejemplo el señor del azar que la vez pasada digo, que me pareció que es una verdadera distracción estar 8 horas soportando la malcriadez, los insultos, cuando realmente no había llegado todavía al pleno la iniciativa de ley, si ahí nosotros estamos solamente para crear, derogar y reformar leyes. Si uno llega a interpelar a un ministro, entonces el ministro llega no a justificarse, sino que a argumentar con datos la información que nosotros deseamos. Esa es la única oportunidad que tienen los diputados cuando llegan los ministros ahí. Sí, pero permítame. Solo déjenme. Ajá. ¿Sabe qué? Déjenme que los diputados, los ministros los ven como nada. Es la única vez que los diputados tienen la oportunidad de cuestionar a los ministros, porque cuando llegan los diputados a los ministerios ni los reciben. Sí, puede que usted tenga razón, pero por ejemplo en este caso, fíjese que todavía no se ha discutido la ley de justicia tributaria, todavía está en comisión, entonces cuando ya se habían hecho un trabajo de avance, se estaban escuchando los sectores, se estaba tratando de reducir la polarización que había en el país, llega un joven, le voy a decir, realmente a faltar el respeto a todos, porque al final todos somos responsables de nuestras acciones dentro del Congreso Nacional. Todos somos responsables de nuestras acciones dentro del Congreso Nacional. Su accionar personal debe sacarlo absolutamente afuera. Por lo tanto, cuando usted llegue ahí, como también bien lo dijo la abogada Silvia, no tiene que ir con su camisa personal. Tiene que ir a argumentar, a justificar, a persuadir, para tratar de ver cómo logramos convencer a aquellos quien piensan diferente de nosotros. Pero el hecho de pensar diferente, y eso es por lo que también algo que mencionó la abogada Silvia, que dijo, están a favor del 99%, dice, pero el 1% no, es que de eso se trata el liderazgo y la capacidad de consensuar, porque la ley de aplicación general, si ese 1% consideramos nosotros que va a perjudicar a cualquier sector y no se toma en consideración, por eso estamos de desacuerdo. Yo realmente le voy a decir, estoy muy preocupada por el tema de la ley de justicia tributaria, porque todo el show mediático que han hecho, también lo acaba de explicar muy bien la compañera Silvia, la iniciativa de ley queda construida, pero es en el pleno, bajo las normas ya establecidas en la ley orgánica, es que se van a hacer las reformas que hay que hacer. Entonces, insistimos, por un momento decía, puchica, estoy realmente contribuyendo con estar aquí. Porque mire, licenciado Raúl Valladares, en este canal yo tengo varios segmentos grabados de ustedes. Cuando ustedes han ido a las unidades de salud, no hay medicamentos en los hospitales. Y no podemos tampoco pronunciarnos porque también nos persiguen. Y ustedes podrán decir, en los años anteriores, pero solo es que me quita la idea, usted dice, me corta la idea. Y ustedes pueden decir, en los años anteriores no había medicamentos, puede que tenga razón. Pero la gente no votó por el pasado. La gente votó para que nosotros aquí, las diferentes fuerzas políticas, nos pusiésemos de acuerdo y juntos pudiésemos resolver los problemas que hay hoy en el presente y avanzar hacia el futuro. Hoy tenemos una gran oportunidad, todos los diputados, los políticos, todos. Honduras está extremadamente polarizada y nosotros somos el foco principal del pueblo hondureño. Mira, la gente ahora se sienta a ver el canal del Congreso porque dicen siempre va a haber un relajo. No, tenemos que cambiar realmente ese mensaje y sentarnos, buscar el bien común y trabajar para resolver los problemas de Honduras. ¿Quién la persigue a usted? Oiga, una diputada diciendo que la persigue. ¿Quién la persigue? Diga. Aquí diga quién persigue a la diputada Johanna Bermúdez. Ahora diga. Como yo soy responsable, mejor. Es que usted acaba de decir que la persiguen. Los abogados están en eso. Vaya. Sí. Denuncia. Apunta ahí. La están persiguiendo. Sí. ¿No va a decirnos quién? Yo le voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Fíjese que le llaman a mi jefe de recursos humanos, le llaman a mi jefe inmediata en la universidad, entonces le dice, no voy a contar eso, no, mejor eso no lo voy a contar. Es que, oigan, es delicado que una diputada diga públicamente que la están persiguiendo. Que sí es cierto. Imagínese que, por ejemplo, de la jefatura de recursos humanos de una institución, no voy a decir de cuál, donde yo laboro,
le llaman a mi jefa inmediata para decirle que me llame la atención por un tuit que yo escribí. ¿Sabe qué significa? Y le digo yo, mándame la nota, pues, para hacer una denuncia, no nacional, nacional e internacional, porque es una violación a mi libertad de expresión. O sea, vea usted cómo está la cosa. ¿Hasta dónde están llegando el tema de persecución? No. Diga, ¿quién la está persiguiendo? Creo que aquí lo más importante no soy yo. Aquí lo más importante es que resolvamos los problemas de Honduras. No hay medicamentos, están matando a las mujeres, todavía tenemos niños que no van a clases porque todavía no tienen los maestros, los jóvenes se siguen yendo por el tema de migración, el desplazamiento forzado es terrible, la inseguridad jurídica es tremenda, la violencia en el país sigue aumentando. Esos son los problemas que tenemos que resolver y aquí tenemos que estar no por nosotros, sino que tenemos que estar por la gente que confió en nosotros, que eso es lo más importante. Doña Lucía dice, la oposición que terminó en nuestro país se usa para cortar toda la buena labor que un gobierno emprende a favor de los ciudadanos, ley de justicia tributaria, financiamiento que favorece no solo al gobierno, sino a empresarios, productores industriales, aún los que quedaron asegurados a no pagar impuestos. Se debe llevar control riguroso en el Congreso Nacional para que trabajen en lo asignado y no en boicotear. Me dice don Eduardo García Flores, la pregunta directa es: la elección de la Junta Directiva, especialmente la del presidente, es la principal causa de tener un Congreso sin rumbo ni agenda y de conflictos entre bancadas y entre las mismas bancadas. No hubo consenso de inicio y 1 año y meses después sigue sin aceptación la Junta Directiva. Lo que nace torcido, torcido se queda. Diputada Ayala. Bueno, yo creo que la aceptación de la figura del presidente del Congreso Nacional se manifiesta en cada una de las actuaciones de este poder del Estado. Cuando el jefe de bancada del Partido Nacional es convocado por el presidente del Congreso a sesión de jefes de bancada, él asiste. Cuando yo lo he visto y el pueblo hondureño lo ve en las sesiones, cuando se levanta de su curul y se acerca al presidente del Congreso a solicitarle el uso de la palabra, ya sea para las personas que van en el listado que el Partido Nacional remite, porque son muy organizados y envían un listado de las personas de su bancada que van a presentar proyectos o mociones. Entonces, ese es un reconocimiento permanente, ¿verdad? Y además, el resto de las bancadas, como le decía, están representadas en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Hay del Partido Liberal, hay del Partido Salvador de Honduras, hay de la Democracia Cristiana y habemos de Libertad y Refundación. Y además de eso, o sea, yo creo que esos son los distractores de los que hablan. Cuando ya no tenemos argumentos, entonces volvamos a hablar de la ilegalidad de la Junta Directiva. Pero esa Junta Directiva es la que ha llevado adelante el trabajo del Poder Legislativo en año y 4 o 5 meses, años 5 meses de gestión. Pero creo, licenciado Raúl, que lo importante es esto que usted señalaba, ¿verdad? O sea, si existe una situación de amenaza, de persecución, que se interpongan las denuncias correspondientes. Cuando nosotros hemos tenido alguna situación irregular que manifestar, aun cuando el Ministerio Público no cumple con la labor que le corresponde, hemos acudido a las instancias correspondientes, hemos acudido a la policía a interponer denuncias y estas a su vez se le asignan al fiscal o la fiscal correspondiente, o sea, nos sometemos a la institucionalidad del Estado. Porque si solo estamos a nivel de los medios diciendo que hay determinada situación y no la documentamos y no formalizamos ese tipo de denuncias, entonces quedamos en una situación que dista mucho. O la otra situación que se da, yo he escuchado también diputados que al momento de intervenir en el Pleno gritan, profieren expresiones con falta de respeto, con calificativos de diferente índole, y luego se acercan a nuestro jefe de bancada o luego se acercan a algunos de los compañeros de la bancada a decirles: no, usted ya sabe, es que uno tiene que verse ahí en la televisión, como que los está tratando fuerte para que no le reclamen, pero usted ya sabe que estamos de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Para mí, por lo menos, me dicen, es que así es la política. Diputados sinvergüenzas son esos. Sí, sí. Para mí sí lo son, porque imagínense decir que tienen que tener un discurso
para justificarse frente a sus correligionarios, pero que después van a decir, no, pero ya sabe, yo estoy de acuerdo con ustedes, es una situación que a mí por lo menos no me produce confianza en una persona que actúa así, y lo aclaro, ¿verdad? Son otras personas y son hombres, ¿verdad? Porque normalmente las mujeres solemos ser más directas y decimos las cosas de frente, y me parece que eso es algo correcto. ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, que avancemos en los consensos. Fíjese que aquí se habla de que llegan a faltar al respeto a los diputados. Mire, hemos tenido en esas audiencias públicas personas que nos preguntan, pero ¿y esa comisión de dictamen va a modificarle algo o la va a dejar así como se las mandaron? O sea, eso es una falta de respeto, porque la comisión de dictamen está haciendo su trabajo, y en esa comisión de dictamen hay representación de las 6 bancadas que estamos en el Congreso Nacional. Yo no creo que la doctora Johanna pueda decir que Jorge Zelaya no es de la bancada del Partido Nacional, o que los compañeros y compañeras del PSH puedan decir que la doctora Ligia no es del PSH, o que no representan estos dos diputados, la diputada y el diputado, la línea de sus partidos. Y también hay otra situación. Mira, ahí a las audiencias públicas también llegaron a decirnos, aquí el pueblo hondureño está cansado de politiqueros y está cansado, o sea, llega gente invitada por la comisión a expresarse así. Sin embargo, reconocemos, aun cuando el doctor Hugo Noé Pino, con la mayor altura y respeto, hizo el reclamo a la persona que se expresó en estos términos, pero ve usted cómo hay una gran cantidad de situaciones que no se dicen, y ahí con argumentos, fíjese, se consiguió que finalizara en el marco del respeto la audiencia, se recibieron las observaciones y dimos conjuntamente una conferencia de prensa con el COEP, con la Asociación de Instituciones Bancarias, con la Asociación de Maquiladores, con las cámaras de comercio, con los empresarios del turismo, los ganaderos, los obreros, las cooperativas, o sea, los diferentes sectores productores del país, la academia, las organizaciones que se dedican a analizar los temas fiscales, pero también tuvimos reuniones con las bancadas. Hubo reuniones donde de una bancada completa solo llegaron 5 personas y dijeron, es que somos los delegados por la bancada para estar acá. O hubo otras reuniones que empezamos con una determinada cantidad de diputados y luego se nos fueron yendo, y luego se queda uno, caramba, pero que si en esta audiencia es cuando podemos estar artículo por artículo recibiendo las inquietudes de los diputados y las diputadas, y si bien hay voceros, pero por lo menos creo yo que cuando son este tipo de temas tan delicados, técnicos también, entonces mientras mayor conocimiento podamos tener todos los diputados y diputadas es mejor, para mejorar precisamente la calidad de los debates en el Pleno. Que por qué comparecer el ministro director del SAR, porque luego nos dicen, aquí están queriendo aprobar a matacaballo, no conocemos el contenido, no entendemos qué es esto, queremos preguntar qué es lo otro. Entonces se les lleva ahí, pero ¿qué es lo que pasa? En cuanto él empezó a hablar, empezaron quema embajadas, tal por cual, y todo esa parte no se dice, no, ¿verdad? Cierto. Entonces, ahí está la grabación, doctora, no, se la puedo decir, ahí está la grabación. Y es una situación en la que algunas de las imágenes muestran cómo se levantan ahí, o sea, cuando se plantea las personas que integraron la comisión de dictamen de algunas de las iniciativas a las que se estaba refiriendo el ministro director Marlon Ochoa, ahí reflejó toda la comisión de dictamen, inclusive los dos, la compañera y el compañero de Libertad y Refundación, que estuvieron en esa comisión. O sea que fue lo que estaba exponiendo era quienes dictaminaron esa iniciativa. Yo creo que debemos de tener claro que no solamente ahorita, que a futuro cualquier decisión que tomemos en el Congreso Nacional, siendo oposición o siendo de la bancada del partido que está en el gobierno, queda para futuro y que vamos a rendir cuentas al pueblo hondureño de cada una de estas acciones. Diputada Mena. Bueno, yo creo de que definitivamente en el Congreso Nacional hay una gran oportunidad de trabajar en una gran reforma.
Yo creo que es importante que en el Congreso podamos tener una nueva ley orgánica que facilite realmente estos procesos de construcción de acuerdos, de diálogo y consensos, poder establecer realmente cuál es el procedimiento que se debe seguir al momento de dictaminar una ley. Pues tenemos buenos ejemplos, como por ejemplo la ley de justicia tributaria, que ha llevado un proceso de socialización. Pues yo en su momento, cuando presidía la Comisión Anticorrupción, todos los proyectos que nos correspondió dictaminar, también hicimos acompañamiento de diferentes espacios con la institucionalidad, con organizaciones de sociedad civil, para poder asegurar que tuviéramos una visión de los diferentes sectores, no solamente los que están a favor, sino también poder escuchar de aquellos sectores que tienen algún tipo de oposición. Y eso, pues hoy por hoy realmente recae sobre el talento que pueda tener las personas que presidan estas comisiones. Pero esa no es la realidad de todas las comisiones. Un proyecto de ley se puede presentar y pues dormir el sueño de los justos, porque no hay como tiempos que para poder llevar a cabo, sacar el dictamen, incluso hay veces se piden opiniones. Hay unas que son obligatorias, por ejemplo, cuando va acompañado de un presupuesto, se requiere solicitar opinión a CEFIN, a Finanzas, o cuando se va a reformar una ley, un código, pues habrá que pedir opinión a la Corte Suprema, y a veces estas opiniones demoran bastante. Entonces yo creo que una gran salida, una de las conclusiones que yo tengo, pues evidentemente de este programa, quiero decir que me siento súper orgullosa, porque es un programa donde vemos parlamentarias, ha sido un debate pues bastante altura. Hemos tenido la capacidad también las tres formamos parte de la Comisión de Equidad de Género, también hemos tenido la capacidad de poder construir a favor de la agenda de las mujeres. Pues yo creo que sí podemos coincidir que definitivamente se necesita una reforma a la ley orgánica del Congreso, una reforma integral para poder establecer cuáles son los mecanismos para poder garantizar una mayor producción legislativa, para poder garantizar la participación ciudadana, para poder facilitar los acuerdos y consensos a las que las diferentes fuerzas políticas podamos llegar para que avance en este caso la agenda legislativa, una agenda legislativa que tenga un enfoque pues obviamente de generar los grandes cambios, bienestar social, pero con la cosmovisión o con la mirada de la representación real del Congreso. Creo que el pueblo hondureño pues no le dio a ningún partido una mayoría. Eso en el Congreso obliga a poder dialogar, construir, poder tener estas miradas de los diferentes sectores, y pues que podamos avanzar. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros como diputados y diputadas poder avanzar. Hay veces, hay algunos diputados y diputadas que estamos en bastantes comisiones. Hay otros diputados pues que no tienen alguna representación. Yo creo que eso no es justo. O sea, yo quería hace un par de semanas decir que se hiciera una revisión de realmente cuáles son esas asignaciones y esas personas. Las bancadas, creo que mejor que las bancadas para poder hacer un planteamiento, que se pongan de acuerdo y decir, nosotros somos 9 diputados, y estas son las comisiones. Creemos que quien tiene talento para poder estar en la de agricultura, por ejemplo, le puedo decir, tenemos a un joven diputado, Sebastián Munguía, que le encanta el tema de todo lo que tiene que ver con agronomía, agricultura, pues él podría ser una persona que podemos designar. Tenemos además médicos, somos la bancada que creo que tenemos la mayor representación de médicos. Qué mejor que la bancada decida quién va a ser su representante. Tenemos en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que es una comisión pues que tiene bastante cargo de trabajo, que nosotros tuviéramos el derecho de decir, bueno, quién es la abogada, en este caso, pues que nos ha venido representando, ha sido la abogada Maribel Espinosa,
claro, ha sido incómoda para el partido de gobierno en sus posiciones y de repente la sacan de una comisión a donde ella venía representando la posición. Entonces yo no creo que sea atribución o potestad ni de la junta directiva, ni del secretario, ni del presidente, pues decirle a cada bancada quién va a ser su representante. Creo que esas son las cosas que debemos de mejorar, o que podemos realmente, y que son cosas que al final ofenden, lastiman a las bancadas o el espíritu para poder hacerlo. La misma ley orgánica del Congreso Nacional establece que debe haber una reunión semanal de la Junta Directiva con jefes de bancada para poder ponernos de acuerdo. Yo creo que esas son cosas que incluso podemos rescatar de la ley, ¿verdad? Y empezar a poderlo ejercitar y pues poner esto en la práctica. Así que pues yo espero esta semana. Creo que una de las principales propuestas ha sido el tema anticorrupción, algo que nos ha unido fuertemente o que fue uno de los motivos por ese compromiso de suscribir la alianza en el 2021, en el último proceso. Y pues nosotros esperamos que esta semana realmente pues se logre la derogación de estos pactos de impunidad. Yo quiero decir que el 93-2021, especialmente, no es una derogatoria completa del decreto, es una reforma puntual a el Código Penal que tiene que ver con el delito de lavado de activos y la ley de lavado de activos. Esto es para poder nosotros al estándar internacional poder perseguir ese tipo de delitos y además cumplir con las normas GAFI, que son normas financieras internacionales, que pues Honduras en su última evaluación estaba en una posición de riesgo de pasar a una lista donde si ya pasan a esta lista, básicamente donde ya estamos tachados como un país que no cumple, pues vamos a tener grandes afectaciones al sistema económico. Yo creo que esos son los temas. Recuerdo que cuando estudiaba este caso, vi una comunicación que tuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ethel Deras, que le remitía una comunicación al expresidente del Congreso, Mauricio Oliva, y le decía lo grave de lo que habían pasado con el decreto 93 y que el sistema financiero pues realmente está en riesgo. Yo creo que si lo analizamos arropados con la camisa de hondureños, pues podemos realmente coincidir y avanzar en ese sentido. Gracias. Me recordó a la señora Eterderas, ¿dónde se habrá metido? Antes hablaba de narcotráfico y que a ella le indignaba eso y ahora está escondida, sin ninguna duda. Varios funcionarios están escondidos. Más adelante le voy a preguntar a Fátima sobre lo que es que Luis Redondo es presidente del Congreso y ni los del Salvador de Honduras en este momento están de acuerdo con él, pero eso más adelante. Usted no estaba de acuerdo con la diputada Ayala, pero la diputada Leda García Pagán me escribe en San Pedro Sula. Llegamos 7 diputados, estábamos todos los partidos representados. A la de Tegus no fui convocada. Eso pasa en todas las comisiones y quien coordina tiene la obligación de coordinar y convocar en tiempo y forma. Diputada. Yo vuelvo a insistir, aquí no se trata de mí. Se trata de Honduras, pero también Honduras merece que esta nueva generación de políticos hablemos con la verdad, con toda la transparencia y con la honestidad, pero sobre todo que de nuestra voz salgan palabras que contribuyan efectivamente a construir la unidad y la reconciliación de Honduras. Mientras en el Congreso Nacional generemos ese circo que fomente el odio, la división, la difamación, la mentira, no vamos a lograr generar esa confianza que Honduras necesita. Somos el primer poder del Estado y desde ahí todos los voceros, todos los que estamos ahí debemos asumir la responsabilidad
que aún a pesar de nuestras diferencias, el respeto debe prevalecer. Insisto, no me voy a estar enfocando en quién dijo que no. Pueden ver los programas de televisión. Cuando el joven llegó, todos nos sentamos a escuchar, porque estoy segura que todos estamos interesados. Y en el tema, por ejemplo, de las asistencias a nuestras bancadas a los temas torales importantes, como por ejemplo esta ley de justicia tributaria, yo logré ir a 4 o 5 de los temas, porque sí estaba muy interesada, pero también se cruzaba con mi agenda. Yo no formo parte de la comisión, ahí está Jorge, pero a mí me gusta aprender porque soy médico y no es un tema que yo domino. Sin embargo, como somos voceras de nuestras bancadas, tenemos que estudiar, y eso considero que es un escenario importante para aprender, pero nosotros fuimos. Pero nosotros como bancada del Partido Nacional tenemos el firme compromiso de asumir la responsabilidad de construir los consensos en los temas donde lo más importante sea generar esa certidumbre que Honduras necesita. Mientras nosotros estamos aquí, se han perdido miles de empleos, cientos de empleos. Y nosotros podemos decir, bueno, es que también se perdieron antes. Tiene razón, y tiene mucha razón. Pero aquí no estamos. La gente no votó para que sigamos patinando en el pasado llorando sobre la leche derramada. La gente votó para que juntos, las 6 fuerzas políticas, junto con el gobierno, que nadie duda de la forma en que ganó el gobierno, como tampoco nadie duda que los legítimos somos los 256 diputados. No es cierto que porque Redondo llama al jefe de la bancada y vamos, y que por eso hay que legitimarlo. Yo no soy abogada. Eso es como, mire, eso es como que usted le alquile la casa a alguien, no, se le preste la casa a alguien, y entonces ese alguien vive en su casa 5 años, y como usted se la prestó, la casa es de él. O sea, por favor, ¿verdad? Siendo la lógica jurídica, que se lo he llevado como 3 clases de derecho, la lógica jurídica te dice que eso no es cierto, ¿verdad? Los legales somos los 128 diputados. Pero yo no me quiero, propietarios y 128 suplentes, pero yo insisto, yo no me quiero, o sea, yo siento que no podemos ir patinando en temas que, puchica, no sé ni cómo decirlo para no decir ninguna, creo que lo más importante en este momento es cómo nosotros, como 6 fuerzas políticas, ponemos en la mesa de diálogo, en la mesa de los consensos, en la mesa de la construcción, en la mesa de la esperanza, los temas torales que en este momento tienen Honduras. Miren la tolva, las cárceles tomadas por los privados de libertad. Es decir, hay temas tan importantes que a veces creemos que solamente los escuchamos nosotros, pero esos temas repercuten en la seguridad jurídica del país. Y si usted estaba en cualquier rincón de la tierra y usted había pensado en venir a invertir en Honduras, pero luego ve en una red social temas de violencia, de odio, de difamación, de no tener reglas claras, de la incertidumbre, usted no invierte aquí en el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Ponernos de acuerdo. Al inicio de mi participación yo dije, son 6 fuerzas políticas, todos tenemos ideales diferentes, estatutos diferentes, ideas diferentes, pero si usted le pregunta al Partido Salvador de Honduras, ¿por qué quiere llegar a ser, por qué quiere gobernar? Porque quiere generar bienestar y resolver los problemas de la gente. Usted le pregunta al otro partido, todos queremos resolver los problemas de la gente, entonces tenemos eso en común. La forma en que lo queremos hacer es lo que varía. Entonces, pongámonos de acuerdo en los temas que contribuyen efectivamente a solucionar los verdaderos problemas del país. Mire, licenciado Raúl, yo doy clase en la universidad y tengo a mi cargo un promedio de 180 muchachos entre médicos y enfermeras, y en un día de un tema de tema de liderazgo, usted le pregunta a ellos, por ejemplo, levanten las manos quienes quieren irse de país, jóvenes entre 18 y 25 años, ¿verdad? ¿Quiénes están estudiando para trabajar aquí? Le van a levantar la mano 2. ¿Quiénes están estudiando porque quieren irse del país a ejercer esa carrera? Mire, el 90%, y eso a mí como madre de familia también esto me lastima, porque yo no quiero que mis hijos se vayan del país. Pero nosotros como líderes tenemos que también ser responsables de ver cómo desde nuestro liderazgo contribuir a solucionar. Miren, probablemente no vamos a estar de acuerdo en las ideologías de un partido y otro, pero sí vamos a estar de acuerdo en que necesitamos una ejecución presupuestaria más alta. Estamos llegando al segundo trimestre del año y apenas tienen 20% de ejecución presupuestaria, por ejemplo, ¿verdad? Estamos de nuevo con un tema. Uno dice, bueno, la ley de justicia tributaria va a venir a contribuir a que los demás no paguen impuestos. Bueno, yo le decía también al ministro, la vez pasada, el ministro llegó diciendo, aquí en Honduras hay contrabando. Eso me pareció grave, porque si usted como funcionario público, que tiene el poder, el conocimiento, la información,
tiene claro y ha identificado quiénes son aquí los narcotraficantes, quiénes son aquí los que hacen contrabando y no los denuncia, usted es cómplice, pues, para eso usted ya tiene la ley. Es que hay un montón de empresas que han usado del régimen, totalmente de acuerdo. Si usted ya tiene la información, no tiene que ir a hacer un show ni al Congreso, ni a la televisión, ni a Twitter, tiene que tomar la información, utilizar la ley que usted ya tiene y denunciar. Pero por favor, construyamos sobre lo que ha construido, reformemos, pero no es posible que por nuestra ira, por nuestras emociones, por nuestras ideas, por nuestro resentimiento, que por los 12 años, por todo lo que ustedes quieran, sigamos patinando, destruyendo el país. Busquemos la forma. Lo que está malo hay que borrarlo, eliminarlo, condenarlo, meterlo, todo lo que ustedes quieran, métanlo preso, todo lo que ustedes quieran, pero las cosas que están buenas, o las cosas que hay que mejorar, o las cosas nuevas que tienen que hacer, hay que hacerlas, pero con el único ánimo de resolver y de contribuir a generar esa certidumbre, confianza, generación de oportunidades y resolver los problemas que hoy Honduras tiene. Hoy tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, todos los 128 diputados propietarios, 128 diputados suplentes. Construyamos una agenda legislativa por Honduras. Hasta hoy lo que menos hemos hecho ha sido realmente construir iniciativas de ley que contribuyan al menos a garantizar la seguridad jurídica que Honduras necesita. Eso no puede ser así. Y vuelvo a insistir, nosotros como bancada hemos estado en los espacios donde nos han llamado. Tenemos esta firme responsabilidad. Yo me he metido hasta en comisiones que no me corresponden, pero en temas que sí me interesan y que yo sé que con mi conocimiento puedo llegar a contribuir al país. Y hoy, algo también que me gusta que lo haya mencionado la licenciada Ayala, yo en el Congreso Nacional no tomo nada personal, es que ahí no vamos ni a ser amigos, ni a enamorarme de nadie, no. Yo voy ahí con el firme compromiso de crear, derogar y reformar leyes, que por eso me escogió el pueblo hondureño, no solo a mí, a todos los diputados que estamos ahí. Por lo tanto, hoy no podemos llegar ahí con nuestras emociones. Yo les recomiendo, yo les sugiero, yo les pido, construyamos juntos, construyamos una agenda legislativa por Honduras, donde lo más importante sea resolver la crisis que hay en salud, en educación, en migración, en la criminalidad, en la violencia. Juntos, desde ahí, al menos seamos voceros de confianza, de esperanza, de paz, y no sigamos difamando cuando no estamos de acuerdo o cuando tenemos argumentos para poder persuadir al otro. Diputada Silvia Ayala, ¿va a haber ratificación o no de la cooperación andina de fomento para este banco? ¿Qué va a pasar? Pues sí, se va a continuar con el desarrollo normal de las sesiones, tal como se han realizado, ¿verdad? Entonces se va, al haberse suspendido la sesión, ¿verdad? Pues se tiene que someter a consideración el acta. Pero le voy a decir una cosa, fíjese que como parte del trabajo que realizamos en la comisión especial que revisó el Código Penal y que está pendiente el informe de presentarse porque se solicitó una documentación que no la han entregado, no la han remitido al Congreso, pero ahí vía reconsideración muchas veces se pretende cambiar el espíritu de los decretos que ya han sido aprobados y la moción de reconsideración tiene por objetivo aclarar alguna situación o modificar algo que no quedó bien recogido en el acta, pero si hubo una votación donde claramente se estableció el posicionamiento de cada uno de los diputados y diputadas presentes en esa sesión, entonces vía reconsideración, de acuerdo a lo que es la técnica legislativa y de acuerdo a lo recogido en el reglamento, no puedo venir, ahora retiro mi voto. Imagínense en lo que quedaríamos si de por sí es complicado lograr los consensos y después se logra un consenso en cualquier tema y después, no, entonces como pasó tal cosa, entonces yo vengo y retiro mi voto. Es una situación que también no cabe dentro del procedimiento legislativo, pero cada quien es libre de hacer sus planteamientos, de expresar sus puntos de vista. Yo he escuchado a compañeros diputados referirse a lo que claramente, a lo que expresamente refiere el texto constitucional. Sí, antes que me lo explique, esta es una situación compleja. Sí. Fátima es vicepresidenta, Johanna Bermúdez es diputada del Partido Nacional, usted de Libertad y Refundación. Los liberales dicen que no van a ratificar esa acta. ¿Qué va a pasar, Silvia?
Usted es abogada, ¿qué dice la Constitución? Habría que ver cuál es la situación que se plantea. La Constitución lo que dice es que una vez dice el artículo 215 de la Constitución de la República, en el capítulo que habla de la formación, sanción y promulgación de la ley, establece expresamente que todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de los 3 días siguientes de haber sido votado, a fin de que o sea, el Poder Ejecutivo, le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. Eso es lo que dice la Constitución de la República, que es la norma suprema del país. El reglamento o la ley orgánica, del Congreso Nacional dice en su artículo 74 que sí dice que todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional adopta la forma de decreto y se enviará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de los 3 días siguientes a haber sido votado. ¿El CAF fue votado? Sí fue votado. ¿El CAF fue aprobado? Sí fue aprobado. Entonces, partiendo de esa premisa, la Constitución manda que dentro de los 3 días siguientes sea remitido. Que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no se cumple este plazo, es algo que no es correcto, que violenta lo que establece la Constitución de la República. Ahora, este es un tema político, este es un tema en el que, por lo menos lo que yo he escuchado de los argumentos, no es de que surgió una información nueva que no teníamos respecto al CAF y un perjuicio o algo que a mi criterio como diputada me haga ver que esta iniciativa no es correcta o que es un riesgo para el país. O sea que no van a haber más argumentos que los que ya se establecieron cuando se debatió en el Congreso Nacional, porque ahí hubo diputados y diputadas de diferentes bancadas que votaron en contra y se les respetó su decisión de votar en contra, pero se obtuvieron los votos necesarios para aprobarlo. Entonces ahora, partiendo de esa situación que surgió con la comparecencia del director del SAR, se planteó en ese momento, vamos a retirar los votos. Es algo que habría que analizar legalmente, si es factible eso y cómo lo piensan hacer. Entonces yo por eso no quiero adelantar escenarios, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Creemos que en el marco de lo que nos corresponde en el Congreso Nacional debemos asumir la responsabilidad tanto de las votaciones que realizamos o de los posicionamientos que tenemos y también de lo que se va a proponer, porque también hay otra situación, usted puede tener a 5 abogados en una sala y va a tener 5 diferentes perspectivas de una misma situación que se plantee. Pero a lo que vamos es a lo que manda el texto constitucional y lo que está establecido también en la ley orgánica. Nadie está diciendo que el acta no tenga que someterse a votación, nadie está diciendo que no tiene derecho y que no esté consignado el derecho de los diputados y de las diputadas a las mociones de reconsideración. Eso es correcto y debe respetarse, pero digamos en el caso del Código Penal cambiaron por completo el contenido de lo que se había aprobado vía moción de reconsideración y esa situación tampoco es legal y tampoco es procedente. Entonces hay que empezar por hacer el uso correcto de los mecanismos y de los procedimientos que están establecidos tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, si nos estamos refiriendo a temas de técnica legislativa, a temas de manejo y de toma de decisiones dentro del Congreso Nacional de la República. Fátima, ¿y la posición de ustedes los diputados del Partido Salvador de Honduras? Porque entiendo que la posición del presidente del Congreso Redondo es ratificar el acta. ¿Y cuál es la posición de ustedes? ¿Qué piensan de esto, Fátima? Bueno, primero quiero decir de que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional habla en su segundo párrafo que una vez leída el acta en la sesión anterior y antes de ser aprobado, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y que se hagan correcciones de redacción. Lo que eso quiere decir es de que la figura de ratificación del acta existe y el plazo que establece la norma constitucional no empieza a correr
desde que se aprobó la votación del contenido, sino que desde el momento en que se aprueba el acta. A partir de ese momento es cuando empieza a correr el plazo. No podemos decir que hoy por hoy tenemos aprobado el CAF, por ejemplo, o cualquier otro proyecto que entró en el marco de esa sesión hasta que no tengamos la aprobación del acta. Yo creo que querer hacer un cambio de esa forma o de esa metodología, yo comparto con la compañera Silvia los abusos que hemos visto en las prácticas, a donde las mociones de reconsideración no se utilizan únicamente para hacer corrección en cuanto a la verdad de los hechos o por un tema de redacción. Se ha instrumentalizado para otro tipo de acciones. Bueno, recuerdo que uno de los pactos de impunidad que se hizo una reforma vía el presupuesto general de la República para darle beneficios a diputados y diputadas implicados fue utilizando esta metodología. Les puedo coincidir 100% que hay que regularlo y por eso planteamos una revisión a la ley orgánica del Congreso Nacional, pero lo que nosotros rechazamos es que no podemos hablar de que está aprobado simple y sencillamente porque ya se votó en el Pleno sin tener una ratificación del acta, porque jurídicamente estamos obligados a aprobar una sesión. Y lo que la ley, y hay un principio de legalidad en cuanto a los procedimientos que realizamos los funcionarios públicos. Y en ningún momento se establece, en este caso, que no se le puede quitar el derecho a un diputado o a una diputada de obligarlo a votar de cierta forma al momento de su ratificación. Esto nos obliga a que esto ya no es un problema jurídico, esto es un problema ya político. El tema de la ratificación del acta y buscar los acuerdos y consensos para poder ratificar. No solamente nosotros como Partido Salvador de Honduras votamos en contra del CAF porque creíamos que no era una prioridad para el país. Nosotros queremos que se tomen en cuenta la agenda anticorrupción que hemos impulsado desde el partido, queremos que se tomen en cuenta los proyectos y desafortunadamente no hemos encontrado un espacio real de diálogo y consenso, hemos sido básicamente excluidos, pero bueno, eso será en otro momento, ¿verdad? Que podemos dialogar sobre ese tema, pero sí creemos que es importante que no vayamos a violentar ningún proceso parlamentario, que es muy limitado, pero sobre todo garantizar que se van a respetar los derechos políticos que tienen los diputados y diputadas dentro del Congreso Nacional, pues ellos tienen, pues el voto al final es lo que hay que cuidar de ese derecho a votar conforme a la conciencia de cada quien en las dinámicas de poder construir los acuerdos y consensos necesarios. Yo realmente reitero, para mí lo más importante para el país en este momento es la derogación o la reforma al decreto 93/2021 porque Honduras está en una situación de crisis en caso de no cumplir con las normas Gafi, que además venimos de un país o estamos en un país donde, donde hay gran corrupción, redes de corrupción, donde desafortunadamente el crimen organizado ha penetrado todas las estructuras de la sociedad y uno de los delitos que alimenta el cáncer de la criminalidad organizada es justamente a través del delito de lavado de activos. Así que yo sí creo que quien hoy quiera decir que está luchando contra la corrupción, que está luchando contra el crimen organizado, lo más importante para mí al leer esa agenda legislativa, lo más importante era el tema de la derogación del decreto o las reformas al decreto 93/2021. Y eso no lo mira reflejado. A mí, francamente, me sorprendió cuando yo vi que empezaron con el CAF, que no era un tema de vital importancia para el país. Y me sorprendió además cuando vi al ministro del SAR pues llegar al Congreso. Yo sé que este es un tema importante
Yo sé que, pero yo, por ejemplo, que monitoreo el canal del Congreso, la presentación que el compañero, que el ministro Marlon Ochoa llegó a dar es una presentación que le hemos visto, que la presentan de forma frecuente en la socialización con las bancadas, con los diferentes sectores. Así que yo espero de corazón que hoy podamos priorizar la agenda anticorrupción en el país y que podamos proceder a la reforma del delito de lavado de activos y la ley de lavado de activos, porque eso es lo que el país hoy urge y demanda, y que pues podamos tener la capacidad de asegurar que le podamos cumplir a los y las hondureñas en la agenda anticorrupción. Como ya estamos por terminar, Fátima, dígame, ¿estamos a horas de un nuevo conflicto en el Congreso por esto del CAF? Realmente hubiera sido interesante tener la representación del Partido Liberal, ¿verdad? Porque pues ellos son los que van a definir realmente esta postura. Sería, pues yo creo que penoso, ¿verdad? De que tuviéramos nuevamente un circo en el Congreso Nacional. Nosotras creo que las tres, como hondureñas, como representantes del pueblo, creemos que queremos apostar al diálogo, al consenso. Y si no se logra, bueno, si no se logran los votos por el CAF, pues darle prioridad a otros temas que son más importantes. Justo ahorita estaba en comunicación con la gente de la zona norte que está preocupada porque todavía hay zonas que no están protegidas y ya viene la temporada de lluvia. Hablaba con las personas. Fátima, solo la voy a interrumpir. Fátima, de la comunidad de Santiago. La voy a interrumpir un momento, Eddie. La voy a interrumpir un momento, diputada. Poneme lo que dijo la presidenta sobre esto. En el Congreso Nacional no se quiere ratificar el Banco Andino. ¿Qué está ocurriendo? Yo puedo hacer una pregunta. ¿Se aprobó? No se aprobó y no se quiere ratificar. ¿Se aprobó? No, todavía no. Claro que se aprobó. Se aprobó. Que eso es lo importante. Que se haya aprobado y que haya tenido la participación y que sea público lo que se hizo en la aprobación de un beneficio que definitivamente va a venir para nuestro pueblo hondureño. Entonces, yo confío en que los mismos diputados mantengan su palabra. Yo creo que debe de ser el principio que debe de regir en todos los hondureños. Por eso yo estoy cumpliendo, porque empeñé mi palabra y estoy aquí haciendo la labor que me corresponde como presidenta de apoyar especialmente el sector del agro, que es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. La oposición reitera que no se aprobó en el Congreso y el Partido Liberal está amenazando con acciones del Ministerio Público, presidente. Yo tengo otra información, diferente a la que tú tienes. Gracias, muchas gracias. Bueno, la participación final de la diputada Mena. Diputada, gracias. Y lo que ha dicho la presidenta ahí, ¿qué piensa? Bueno, gracias por la invitación. No comparto con la presidenta Xiomara Castro que esto se aprobó en el Pleno. Lo que se aprobó fue el CAF, pero para que empiece a correr el plazo se necesita una ratificación del acta. Es el procedimiento legislativo que se ha utilizado. Y si no estamos de acuerdo, bueno, yo soy la primera que me apunto a trabajar en una reforma, pero el acta debe ratificarse, y si esa acta no se ratifica, desafortunadamente todo lo que sucedió en el marco de esos procesos se cae. Por eso es tan importante la capacidad de poder dialogar para eso y pues para otras ocasiones. Gracias por la invitación y un gusto haber compartido con Silvia y con Johanna. Gracias, Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional. Diputada, conclusiones y sobre esto que dice la presidenta y el Banco Andino. Pues tenemos temas prioritarios en el país. Fátima está muy interesada en el tema de anticorrupción, nosotros estamos más interesados en la vida de los seres humanos, en la vida de los hondureños. Han pasado meses diciendo que no hay dinero y evidentemente endeudar al país por más de 11.000 millones de lempiras, donde sus generaciones van a tener que pagar ese dinero, porque si no hay dinero es realmente ilógico que usted quiera hacer un préstamo para endeudarse. Eso no tiene ninguna lógica, no es el momento. Honduras tiene prioridades mucho más importantes, como el tema, insistimos, el tema de la salud, el tema de la generación de empleo, el tema de la seguridad de las personas y del país, el tema de la seguridad jurídica
el tema de reducir la migración, el tema de la educación. Hay tantos problemas prioritarios para el país que lo que menos necesita Honduras es más endeudamiento. Yo quiero felicitar al Partido Liberal. Esperamos que todavía mantengan su palabra y amen a este país y desde luego fortalezcan, recuerden que el pueblo hondureño los está viendo y que saben que esto sería una deuda histórica para el país. Y luego es el momento de estar unidos a la diferencia. Yo quiero hacer un llamado a todos los sectores, a la academia, a la sociedad civil, a la iglesia, a la Junta de Agua, a los padres de familia, a la clase política, por el amor de Dios. Es el momento de estar unidos en la diferencia. Construyamos juntos, pero tomando en consideración los verdaderos problemas del país. Aprendamos a escucharnos, a respetarnos, pero sobre todo a tener claro que aquí lo más importante debe ser, como voces de mujeres líderes, la unidad y la reconciliación de Honduras. A eso nos apostamos. Construyamos juntos. Gracias, el licenciado Raúl Valladares, y gracias, pueblo hondureño. Gracias. Y gracias, Silvia y mi amiga Fátima. Gracias. Diputada, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, ¿Con esto el Banco Andino? Lo que va a pasar es que se va a someter a aprobación el acta y se va a consultar después si hay mociones de reconsideración. Pero yo quiero pedirle a los compañeros diputados que leamos el artículo 73 de la ley orgánica. Ahí habla y está en negrillas, que dice a más tardar dentro de los 3 días siguientes de haber sido votado. Habla expresamente de haber sido votado. Entonces la pregunta es, ¿el CAF fue votado? La transmisión fue en vivo de la sesión donde se votó. ¿Contó con los votos para aprobarse? Claro que contó, entonces quedó aprobado. Nadie está diciendo que el acta no se va a someter a consideración o que no se va a someter a aprobación. Lo que no cabe es que en la reconsideración se retiren votos. Ahora, que pueden decir que van a votar para que no se apruebe el acta, eso lo pueden hacer y es todo su derecho. Pero ¿en qué estaríamos incurriendo? Porque no hay... O sea, si estamos diciendo que nos vamos a pegar a lo que dice la ley orgánica del Congreso, pues no cabe esa posibilidad. Pero como decía la diputada Fátima Mena, este es un tema político, esto ya trasciende las disposiciones de la ley orgánica, porque aquí lo que hay es un posicionamiento político en el que se dice que hay una incomodidad y que por eso van a negarse a aprobar el acta. Esta es una situación de la que si estamos hablando de la búsqueda de consensos, aquí mismo coincidimos las tres de que había que buscar y poner cada quien de su parte, pero luego decimos, está bueno, no aprueben el acta para que pasen cosas y se genere ahí ingobernabilidad en el Congreso. Me escribió la gente felicitando a las que nos habían peleado aquí. Me está escribiendo la gente. Es que yo no me he peleado en ningún espacio con nadie. Por eso le estoy contando lo que la gente escribió. Sí, no, pero le digo yo que creo que cuando tenemos argumentos, el pleito sale sobrando, ¿verdad? Y aquí hay argumentos legales y hay argumentos políticos. Y a lo que estamos hablando, a Fátima le preocupa el cambio climático y la situación que hay. El CAF es una institución especialista en temas de cambio climático y además de eso da financiamiento técnico no reembolsable para ese tipo de proyectos. Y lo que le voy a decir, que es lo más importante, hablamos de seguridad jurídica. Si vamos a estar planteando que una incomodidad porque me trató mal un funcionario, o sea, ni siquiera fue que en el Congreso alguien del Congreso hiciera o profiriera alguna expresión y todo, sino que dicen ellos que se incomodaron por lo que un funcionario les dijo y que eso es la causa para retirar una votación. O sea que no es ni siquiera el contenido de lo que se aprobó, porque como lo pudo ver el pueblo hondureño, los argumentos a favor y en contra de la necesidad o del contenido del CAF se dieron, pero lo importante es que hubo una votación y que esa votación que hubo la semana pasada aprobó la adhesión de Honduras al CAF. Entonces ese es un punto de partida con el respeto que se merecen todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Este día vamos a continuar con la sesión legislativa. Gracias, licenciado. Bien, gracias a la diputada Fátima Mena, la diputada Silvia Ayala y la diputada Johanna Bermúdez. Ojalá me equivoque, pero en horas van a estar enfrentados en el Congreso por esa aprobación del Banco Andino. Buenos días. Primero